Los medios sociales han cambiado globalmente el rostro de la cultura. Facebook, Twitter, Instagram y otras redes sociales o aplicaciones invitan a la gente a publicar cada acción que realizan. Observan que hay en tu teléfono celular un asunto más importante de lo que hay en tu alrededor, como amigos que están sentados frente a ti en el restaurante, etc. Y probablemente la persona que también está a tu lado está ocupada actualizando su propio estado. Pero llega a ser más serio que esto. Revelaciones recientes de agencias nacionales e internacionales de seguridad han demostrado que no solo es visible lo que publicamos, sino también lo que no queremos compartir. Las cámaras web pueden ser interceptadas y aún secuestradas y usadas para recoger imágenes de dentro de nuestras propias casas. La privacidad personal, según algunos sociólogos, es una cosa del pasado. Ezequiel recibió una visión en Babilonia en la que Dios le mostró lo que estaba sucediendo en el templo de Jerusalén. Había idolatría, celo, adoración de animales, llanto por Tamuz, una diosa babilónica de la vegetación, como lo es la madre tierra o la madre tierra en otras culturas. Todo esto estaba ocurriendo y Dios lo estaba viendo. Por eso el foco de la lección de esta semana es enseñarnos, es mostrarnos que una vez que el exilio fue seguro, Dios también dio importantes profecías de esperanza. Y aunque Judá era un desastre bajo el rebelde rey Sedequías, Dios predijo el fin del exilio y animó a su pueblo a mantenerse fiel. Vamos a pasar a la segunda parte de nuestro bosquejo. Estamos ya en la lección número 10 y el título de la lección de esta semana es La destrucción de Jerusalén. Para comentar esta lección está una vez más con nosotros el doctor Laurencio Ionescu, quien es director del programa de posgrado de teología en la Universidad Adventista de Argentina. Bienvenido. Gracias. Vamos a hacer una oración y pedir la dirección de Dios para ese momento, por favor. Señor, sabemos que la historia que nos dejaste en la Biblia son para nosotros también y hay lecciones que queremos aprender. Por esto te pedimos tu Espíritu que nos ilumine para ver bien las lecciones y las enseñanzas que tú nos das. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a conversar en esta parte del bosquejo dos asuntos, la destrucción de Jerusalén y esperanza en medio de la desolación. Dios suscitó simultáneamente otro profeta. ¿Quién fue ese profeta y cómo describe la influencia de la cultura dominante? Bueno, fue el profeta Ezequiel, ¿no? Su nombre significa Dios es mi fuerza, ¿no? Mi fortaleza. Y sí, él vivió, saben, los profetas pueden ser divididos en dos categorías, los de antes del exilio y los de después. Y a esto a algunos le tocaron justo en el medio por esto el mensaje de ellos tiene particularidades, ¿no? Porque siempre los de antes del exilio han anunciado la tragedia que va a venir. Los después han anunciado la esperanza y han revivido, ¿no? Han traído al pueblo a revivir de nuevo la esperanza. Pero los que vivieron en el medio tenían que dar consejos que por un lado enfocaban en los problemas, ¿no? Que habían pasado, en qué pasa ahora, cómo vivimos en un país extranjero, ¿está Dios con nosotros o no? Y prepararlos para la salida. A Ezequiel le tocó la primera parte, ¿no? Que un poquito muestra los problemas que había y me gustó esta imagen, ¿no? De una cámara que ve cosas escondidas, ¿no? Porque en su visión Dios le mostró unas cosas que uno ni se puede imaginar. Imagínense en el medio del templo de Jerusalén tener camaritas ocultas donde la gente practica otra religión, ¿no? Imagínense cómo sería, vamos a traerlo a nuestro día, que uno llega a la iglesia y cuando entra en un aula de escuela sabática allá hay un culto, vamos a decir, de San Gauchito Gil de Argentina. Qué terrible sería, ¿no? Porque los dioses que adoraban ellos, porque se mencionan particularmente algunos nombres y algunas imágenes que eran vinculadas con esta forma de adoración, estaban allá.
Lo que significa que hasta el nivel más alto, que eran los teólogos, no los sacerdotes, estaba contaminado por este problema. Así que a él le tocó revelar esto. Y esto nos muestra hasta dónde ve Dios, ¿no? Nada está escondido de su faz. ¿Sí? Jeremías entonces se quedó en Jerusalén en el tiempo del cautiverio. Y Ezequiel fue hasta Babilonia. Sí, con ellos. Inclusive Daniel es contemporáneo entonces. Sí, viven... por esto algunos identifican algunos de estos momentos con partes del libro de Daniel. Por ejemplo, el viaje de Zedequía, ¿no? para allá, parece que puede ser en el momento cuando Nabucodonosor hizo la imagen grande y llamó de todo. En realidad, ellos podrían tener una vida feliz en Babilonia, pero la dureza de corazón del rey de ellos hizo que la destrucción caiga. No fue el plan inicial de Dios que la destrucción de Jerusalén pase. Esto fue por las acciones del rey a no obedecer y a no escuchar los consejos de los profetas, entre cuales Ezequiel. Ahora, ¿qué significa endechando por Tamuz? Esta declaración de Ezequiel 8:14. Sí, y después dicen y haciendo fiestas o sacrificios para la reina del cielo, ¿no? El culto de la fertilidad tenía dos dioses principales. Uno era Baal, el hombre, y la otra era Ishtar, que era una diosa, ¿sí? El ciclo de Baal, que era vinculado con la vegetación y con la lluvia y con todo esto, en realidad todo es una religión del clima tenía una historia de cual se burla Elías. Elías, sí. Cuando dice, capaz que está en un viaje. Porque la teología, ¿no?, de los cananitas era esto, que Baal sube, vive, hace y lo matan. Y entonces cuando lo matan, él hace un viaje en el mundo subterráneo y allá adquiere de nuevo sabiduría y puede salir por el otro lado, y por esto cada año se renueva la vegetación, todo esto. Entonces cuando venía el otoño y se caían las hojas y todo esto, las mujeres tenían un culto de lamento. Un culto de lamento de Baal, ¿no? O de Tamuz, ¿sí? Que era esta idea que se murió. Y ahora imagínense qué terrible, ¿no? Cómo Satanás había copiado elementos de la resurrección, de la muerte, para que el pueblo más tarde no entienda nada de la muerte y de la resurrección de Cristo. Él siempre engaña. Y entonces había llegado tan fuerte el culto de Baal y tanta la confusión, porque el diablo es astuto en mezclar las cosas. ¿Se acuerdan cuando Elías preguntó, ¿y quién es el verdadero Dios, Baal o Dios? La gente no sabía responder a esta pregunta. Y así pasaba. Imagínense ahora como que se organiza socialmente un culto de llorar a Tamuz, ¿no? Que es fuerte. Y llorar no es que hacía solo un grito, lloraban de verdad. Creían que ha muerto y lamentaban. Por esto se describe como impactante, Sí. ¿no? Y esto era en realidad el espíritu de confusión, que también es Babilonia, ¿no? El espíritu de confusión en cual habían llegado, y por esto el profeta de Dios los acompañó para que tengan luz. Porque imagínense, si en Jerusalén había esta confusión, más terrible cuando te vas a un país extranjero que tiene un culto de demonios directamente. Babilonia tenía su historia, ¿no?, de adoración de serpientes y de otras cosas, y del cielo que se menciona en el texto. ¿Me permiten? Sí, por favor. Un poquito. En el libro de Ezequiel dice, entra y verás la maldad y las abominaciones que se hacen aquí. Entré, miré, y toda forma de reptiles, bestias, todos los ídolos de la casa de Israel, y delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos, y Safán y Hananías, que eran, ¿no?, lo más importantes, en medio de ellos, con su incensario en mano, y subía una nube para el incienso. Todo esto es parte de este culto, que ahora si volvemos al libro de Jeremías, lo vemos que estaba acompañado de profetas falsos,
que dice, os engañéis, en el 29,9 dice, no os engañéis vuestros profetas que están entre vosotros y vuestros adivinos, ni atiendas a los sueños que soñáis, porque falsamente profetizan ellos. Y se menciona ya que tienen miedo del cielo, ¿no? Era toda la astrología. Por eso Dios mandó un profeta para que ellos tengan luz en esta oscuridad espiritual que estaba. Ahora vamos a entrar en la caída de Jerusalén. Nabucodonosor colocó a Sedequías en el trono en el año 597 a.C. y cambió su nombre de Matanías, que era, ¿no? Sí. A Sedequías, que significa justicia de Dios. Ahora, en su cuarto año, en el 594 a.C., Sedequías viajó a Babilonia. Eso dice Jeremías, ¿no? El capítulo 51, 59. Lo que pudo haber coincidido con el relato de Daniel 3, Sí, ¿no? Excepto por el hecho de que no estaba entre los que se mantuvieron en pie en la estatua, etc. Él había intentado hacer una alianza con Egipto contra Babilonia, lo que causó después un violento ataque final de Babilonia que terminó en la destrucción de Jerusalén. En realidad siempre lo que quebró los imperios fue cuando de adentro de un imperio grande se levantaban fuerzas contrarias al rey, ¿no? Los medo-persas tenían un sistema de aniquilar a cualquiera, pero Nabucodonosor trabajó más, vamos a decir así, más democrático, ¿no? Permitió que la gente guarda fíjense, a él lo dejó en Jerusalén, ¿no? O bueno, aunque a los que lo dejó en Jerusalén tenían derechos, solo pagaba impuestos. Y hacía un cambio de rey, ¿no? O algo así, no era muy duro, no mataba a todos. Y esto le permitió esta libertad que podía aprovecharse. Vamos a ver un poquito que le enseña Ezequiel al pueblo que vive allá. En lugar de que el rey aprenda esto, se va para hacer unas alianzas escondidas. ¿Con quién? Es terrible, con los enemigos de siempre del pueblo de Dios, Egipto. El Egipto, en toda la historia bíblica... Salieron de Egipto, ¿no? Claro, era el símbolo de la oscuridad y de la esclavitud. Así que imagínense, ahora libre, porque era bastante libre bajo Nabucodonosor, te vas a hacer una alianza que te obligaba, te hacía siervo del otro. Así que esta fue la locura, ¿no? Y el otro no era tonto, vamos a decir así, porque se dio cuenta que algo se está armando. Y entonces, ¿cuál fue la solución? Violencia. Y cuando la Babilonia es violenta, es duro. El texto bíblico menciona las prácticas, ¿no? Que cortaban la panza de las mujeres embarazadas y todo esto. Eran duros. Cuando alguien se oponía contra ellos, sabían luchar. Y bueno, esto surgió y el asedio de Jerusalén fue terrible. O sea, la idea de Dios era que ellos fuesen hasta Babilonia y estuviesen allí en el cautiverio y volviesen de nuevo después, ¿no? Sí, porque fíjense, ahora piensa, ¿no? Nos saca de la tierra prometida y te vas a una tierra que tiene otra religión. ¿Qué puedes hacer? Y Dios le dio un consejo. Para esto eran los ¿Cómo vivir, no? En Babilonia. Sí, ¿cómo vivir? Jeremías 29,5 podemos leer desde acá. Edificad casas, habitadlas y plantad huertas y comed de fruto de ellos. Casaos y engendrad hijos y hijas. Dad mujeres a vuestros hijos. Dad maridos a vuestras hijas para que tengan hijos y hijas y multiplícanse allá y no os disminuyáis. Y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice deportar y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendráis vosotros también paz. Este consejo también lo toma Pablo más tarde, ¿no? Y dice, orad por las ciudades, hacer bien. Vivir para ser un ejemplo, una luz en Babilonia. Y esto era la idea. Y finalmente, ¿en qué consistió el mensaje de esperanza que Jeremías envió a los exiliados? Porque Jeremías escribió una carta a los que estaban en Babilonia. Jeremías 29 habla un poco de eso. De cuál interesante cita y la estudiaba Daniel. Sí. Así que Daniel hacía un estudio bíblico como hacemos nosotros, porque él dice, yo he visto en el libros que habían que pasar y es muy interesante que Dios le dio una profecía fija, 70 años. El texto dice, en el mismo capítulo 29,
Dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de desgracia, para daros un porvenir y una esperanza. Y en el versículo anterior dice, porque así dije Jehová, cuando a Babilonia se le cumplan 70 años, yo os visitaré y realizaré sobre vosotros mi promesa y le voy a hacer volver a este lugar. Qué lindo, ¿no? Así que uno no tenía que tener una esperanza, ¿cuándo será Señor? No, 70 años. Fija. Como en el desierto le dijo, 40 años. Dios tiene sus planes. Dios tiene su plan y en medio de la desolación, Dios todavía sigue emitiendo mensajes de esperanza, ¿no? Vamos a la tercera parte de nuestro bosquejo, que es la aplicación. Todos nosotros somos extranjeros en una tierra que no es nuestra. Nuestra verdadera ciudadanía está en el cielo. La pregunta es, ¿cómo nosotros vamos a vivir en este lugar? ¿Cómo nosotros vamos a vivir en una tierra que no es nuestra? ¿Nos vamos a comprometer con las costumbres de este mundo o vamos a mantener los principios del reino de Dios? Es un asunto para pensar y para aplicar a nuestra experiencia hoy. ¿Alguna otra aplicación? ¿Sabe? Me viene una que como músico siempre me impactan los textos que tienen que ver con la música. Uh-huh. Y es interesante que en uno de los salmos, hay distintos acerca de Babilonia, el salmista dice que los babilonienses le pedían algo a los judíos. Sí. Cántanos las canciones de Sión. Luz en una ciudad que no tiene luz. Creo que esto es el llamado que hoy día tenemos. Así como decía usted, todos somos extranjeros, pero algo podemos cumplir. El sueño de Jesús, que hablando acerca de su iglesia, dice, ustedes son sal y luz del mundo. Amén. Así que podemos tener una influencia buena, aunque vivimos lejos de la casa, ¿no? Creo que estas son las dos aplicaciones. Soñar con la Jerusalén, con la ciudad celestial, cada día, y buscar la Jerusalén cada día, como sea Daniel en nuestras oraciones, en nuestro poner la cara para arriba, ¿no? Uh-huh. Y esto, ser una buena influencia. Muchos de ellos se habían acomodado, ¿no? Sí, tristemente cuando fue salir. Y cuando era para volver, muchos de ellos no volvieron. Sí. Y no sé cuántos nos vamos a acomodar a este mundo y nos vamos a quedar para siempre. Dios permita que podamos prepararnos para la nueva Jerusalén, que es nuestra verdadera ciudad. Vamos a escuchar el comentario del autor de la lección. Sí, la destrucción de Jerusalén podría haber sido evitada, pero la profecía de Jeremías fue cumplida en el año 587 a.C., cuando las tropas de Babilonia invadieron Jerusalén. El juicio de Dios no cayó sobre Jerusalén porque Él los quería destruir. La voluntad de Dios era que el pueblo cambiara su vida. El mensaje del tercer ángel es sobre esto. Si Jeremías viviera en nuestros días, predicaría un mensaje semejante a este. No crean en cuestiones políticas, crea en la palabra de Dios aun cuando parezca imposible algunas veces. Jerusalén no habría sido destruida si el pueblo se hubiera arrepentido y cambiado su vida. Pero era más fácil para ellos cuestionar a Jeremías que hacer un cambio. Nuestra vida hoy en día funciona de la misma manera. Si vivimos nuestra vida diaria con fidelidad a Dios, entonces podemos tener confianza en que tendremos un final diferente para nuestra vida. Dios oye nuestro clamor, aún en los momentos más difíciles. Aquellos que están dispuestos a cambiar pueden entrar en el reino de Dios, que todos podemos estar allá un día. Estoy muy impresionado por todas estas lecciones, realmente. Pienso que al estudiarlas nos han impresionado el corazón. Saben que Dios no nos trata como los hombres se tratan entre sí.
Los pensamientos de Él son pensamientos de misericordia, de amor y de la más tierna compasión. Él dice, deje el malo su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá compasión de él, y nuestro Dios, dice, porque es grande en perdonar. Dios está dispuesto a perdonar, curar, restaurar. Nosotros somos un pueblo con la misión de llamar a las personas para reconciliarse con Dios. Usted quiere ser un instrumento de salvación para muchos otros. Yo quisiera que ores por esto. Tal vez tú eres un padre que tienes que reconciliar a tus hijos con Dios. Tal vez eres un vecino que tiene que reconciliar a los vecinos con Dios. Aquella persona que está fumando mucho tiene que reconciliarse con Dios. Nosotros somos los instrumentos de Dios para reconciliar el mundo con Dios. Y no le ha dado Dios a otras personas, nos ha dado a nosotros ese privilegio. Yo voy a orar para que tú seas una influencia poderosa en las manos de Dios. Querido Padre, muchas gracias por tu palabra. Por favor, úsanos esa semana para hacer una influencia poderosa en favor de la salvación de muchos. En el nombre de Jesús.